Súper, gracias a ti, Dani. Diputado, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta tarde acompañarnos y pues qué honor haber concluido esta academia con tu experiencia y pues tú regalándonos este tiempo que de verdad lo agradecemos y lo apreciamos mucho porque además pues siempre has demostrado ser un aliado de los jóvenes del PAN y pues ahora también ser ejemplo, ¿no? Para quienes apenas estamos iniciando nuestra carrera política, no, te tenemos a ti como ejemplo y como orgullo también desde la Cámara de Diputados. Estoy muy orgulloso de ustedes y creo que los voy a ver muy pronto porque soy consciente del talento que hay en Acción Juvenil. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, diputado. Gracias a ti. Gracias, diputado. Vientos, pues decía que Dios oiga a nuestro diputado de que muy pronto. A ver, sobre todo porque, sobre todo porque he estado escuchando a varios que me han estado mandando mensajes en estos días diciéndome cuáles son sus aspiraciones. Entonces, pues, así que con todo hay que echarle ganas. Y ahora sí pasamos con nuestro próximo ponente, Felipe González. Nada más si puedes, prender tu audio. Porque acá, gracias. Vientos. Rapidísimo, Amigo. pues les presento a mi querido amigo, colega en el Comité Ejecutivo Nacional, Felipe González. Él es el secretario nacional de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional. La verdad es que es alguien que siempre ha estado apoyando a los miembros de Acción Juvenil. En todo, quiero reconocer que siempre busca ver la manera en la cual el juvenil está involucrado en los temas de comunicación para dar la imagen joven. Y pues esto es algo que quiero reconocerlo aquí frente a todos los miembros de Acción Juvenil, que el hecho de que varios de ustedes, bueno, pues son de diferentes estados de la República, pero cuando los hemos llegado a convocar a los de la Ciudad de México, Edomex, para algún tipo de video o algo así que salga en spots, pues es también por mucho Felipe impulsando que estemos teniendo la imagen presente y así como también la narrativa que estaremos manejando para la próxima campaña del próximo año. Tengan por seguro que en mucho el juvenil estará presente y eso en mucho tiene que ver el apoyo de Felipe González impulsando a los miembros de Acción Juvenil y en general a los jóvenes en esta agenda que tenemos en Acción Nacional. Entonces, pues Felipe, muchas gracias. Como te lo comenté, pues estos jóvenes son aspirantes a concejales, a regidores, síndicos y alcaldes. Eso fue la primera etapa y en esta etapa nos encontramos con los jóvenes que tienen la intención o que les gustaría estar involucrados en los temas legislativos, específicamente como diputados locales o federales. Son jóvenes de todo el país que nos hemos estado reuniendo todos los lunes y todos los miércoles con un diputado que abre y con un experto como tú, quien nos da una ponencia sobre algo técnico, y en este caso, pues qué mejor que el tema de manejo de medios pueda ser por parte tuya, por toda la experiencia que tienes tanto interna del partido como afuera precisamente en temas de medios de comunicación. Entonces, te cedo el uso de la voz y les dejo entonces a mi querido amigo secretario nacional de comunicación, Felipe González. No, y muchas gracias, amigo. Y primero felicitarte por tu reciente elección, ¿no? Vas hasta hacer un gran trabajo ahí al frente de las organizaciones hermanas de Acción Nacional. Muchas felicidades a todas y todos, porque pues, es un triunfo de todos los jóvenes de Acción Nacional, ¿no? Felicidades, Alan, y a darle. Y bueno, comentarles un poco, les quiero comentar un poco cómo vienen las campañas, cómo viene el 2021, cómo vienen los temas, y aprovechar también un poco pues la experiencia que tengo pues ya de muchos años en esta materia de la comunicación y espero que les sirva mucho. Primero quisiera pues presentarme un poco. Digamos que la mitad de mi carrera ha sido desde los medios de comunicación. He estado en prensa, en radio, en tele, en diferentes medios de comunicación y también he estado en el lado de la comunicación institucional en el Senado de la República como coordinador de comunicación social en la Secretaría de Gobernación, en el primer gobierno de Acción Nacional. He estado en los grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, pues digamos,
con una gran trayectoria, digamos, larga más bien que gran trayectoria, una larga trayectoria en todo lo que es la comunicación. He estado ya en 6 campañas presidenciales. Ninguno de ustedes había nacido cuando yo andaba ya en la campaña del 88, histórica, ¿no? De Maquío, Cuauhtémoc Cárdenas, toda esa historia que hoy, pues, recordamos, digamos, en los libros, pero a mí me tocó estar ahí cerca de los actores políticos, luego 94 y así hasta el año 2018 que me tocó acompañar a nuestro candidato Ricardo Anaya por todo el país, precisamente preparando todos los temas de medios de comunicación, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, cuáles son las ideas, fuerza, cómo es lo que hay que comunicar, las frases, las ideas, en fin, cómo enfrentar, digamos, a los medios de comunicación, cómo salir razonablemente bien de situaciones difíciles, de crisis, en fin. Ahora que lo comento, caigo en la cuenta, pues que ya son, multipliquen 6 por 6, ¿no? De campañas presidenciales. Ya cuando termine este sexenio van a ser 36 años cumplidos en esta materia. Y como decían los antiguos, me ha tocado ser borracho y cantinero, ¿no? Así decimos acá. Borracho, digamos, como reportero cubriendo las campañas presidenciales, 3 campañas, y luego 3 campañas como cantinero, o sea, del Juvenil, algo lado de la sabemos de eso, comunicación Vic. institucional. ¿Mandé? Que algo sabemos de eso en el juvenil. Así es, ya lo sé, borrachos y cantineros. Bueno, entonces, pasando a lo anterior, quisiera comentarles un poco, si me permite, ¿puedo proyectar una laminita? Sí, Sí, secretario, ya está activo. A ver, entonces, es algo muy sencillo. Yo sé que no hay que hacer tanto rollo acá. Sí comentarles cuál es la situación en estos momentos que estamos viviendo, fines de 2020, pandemia, se acerca el 21, un momento histórico. Entonces, las investigaciones que hemos hecho en grupos de opinión, en encuestas, es que para la elección del 2021 todavía es un mix de medios digitales y convencionales o tradicionales. Todavía no es todo redes, ni ya todo es tele y radio. O sea, es un mix, por eso lo pongo así como un mix. En las encuestas que hemos hecho, más o menos la mitad de la población todavía se informa a través de la tele principalmente, pero el segundo medio por el cual se informan pues es el Facebook, más o menos el 20%, y de ahí para abajo. Entonces, Facebook ya sustituyó, digamos, en grado de penetración, por supuesto, en la radio, como medio para informarse de los temas políticos, pero todos los medios siguen siendo demasiado importantes porque llegan a diferentes audiencias. Por ejemplo, ahorita, Tlaxcala, que tenemos un proceso pronto, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, no llega la señal de televisión abierta, solamente hay algunos cables y todo lo demás es radio. Ahí sí se convierte la radio en un medio fundamental. Pero hay lugares donde la barda sigue siendo un medio de comunicación muy importante si queremos llegar a ciertas audiencias. Por ejemplo, en las sierras, en los lugares apartados de la sierra, por supuesto también a través del volante, a través del perifoneo. Entonces, sí quisiera dejar yo esta idea, esta información que es muy importante antes de que le entremos a los temas de medios. Sí es muy importante que ustedes sepan que por lo pronto, digamos, yo no sé si para el 24, pero para el 21, sí tenemos que estar preparados para hablarle a la gente desde las diferentes audiencias, digo, desde los diferentes medios de comunicación, sean digitales o sean tradicionales. Entonces, el mensaje que quiero dejarles es que tenemos que aprender a transmitir desde todos los medios, valernos de todos los medios que sean posibles para llegar a las diferentes audiencias en todo México. No irnos solamente con uno, con otro. Un anuncio espectacular resulta que puede ser muy importante en algún distrito más que algún otro medio de comunicación. Entonces,
qué es lo que ha cambiado durante todo este tiempo? Les voy a contar, ya que les decía yo de las campañas presidenciales, 6 campañas presidenciales. En 1988, para la campaña presidencial del 88, los reporteros mandábamos la información haciendo una llamada telefónica a la redacción y dictar la información, dictábamos la nota. Hacíamos en nuestro cuaderno, tomábamos notas y de ahí dictábamos la nota para que saliera en los periódicos. Entonces, era un lugar así, era un momento muy difícil. Había días que no podíamos transmitir información porque el candidato andaba recorriendo la sierra o andaba recorriendo municipios. Obviamente, obvia decirlo que no había, por supuesto, internet, no había correo electrónico, no había teléfono celular. Es decir, todo lo que conocemos hoy, pues obviamente no existía. Entonces eran formas muy rudimentarias. Por ejemplo, el fotógrafo, ahí es donde va mi ejemplo, el fotógrafo de 88 se hospedaba en el lugar donde fuera a cubrir al candidato, ya sea en Jalisco, Nuevo León, donde sea, se hospedaba en su habitación y en el baño de la habitación hacía el cuarto oscuro. Y ahí en el cuarto oscuro revelaba el rollo. Una vez que revelaba el rollo con las 2 o 3 fotografías más importantes, las envolvía y se iba o a la central camionera de la ciudad o se iba al aeropuerto si es que hubiera aeropuerto o buscaba la forma de que llegara esa información a la Ciudad de México para que los periódicos pudieran tener la fotografía. Ese proceso podía tardar pues 1, 2 o hasta más días para que llegara una fotografía de un evento de nuestro candidato, cualquiera que fuera, que anduviera en la sierra. Entonces, ese proceso, 30 años después, ya es totalmente distinto. Ustedes pueden tomar una foto, un video desde su celular, lo pueden mandar en el instante. Un fotógrafo que cubre una campaña presidencial o una campaña para gobernador puede mandar 10, 20, 100, 200, 300 las fotografías que así sea necesario y no pasa nada, ¿no? En aquella época solamente el fotógrafo tenía un chance de mandar 1 o 2 fotografías las mejores. Entonces, dicho lo anterior de cómo ha sido toda esta transformación, quisiera enfocarme un poquito a este tema ya de la comunicación que nos decía Alan, nuestro dirigente, que se trata un poquito del tema técnico. Entonces les voy a pasar una serie de tips que yo creo que es lo que yo les podría aportar de cómo hacer este trabajo de entrevistas que hoy pueden ser a través de Facebook, que pueden ser a través de Instagram, que pueden ser a través de plataformas digitales, pero también para que puede ser en radio, en televisión. Digamos que digamos, el consejo o el concepto sería el mismo independientemente del medio en el que ustedes se vayan a desempeñar. Entonces, el primer consejo que yo les daría es que no vayan a una entrevista de radio, de tele, de Facebook, lo que sea, si no han repasado los temas importantes de lo que se va a decir, si no eligen el mensaje que nosotros queremos decir y si no eligen las frases que tienen que comunicar. Y aquí les cuento un poquito los secretos profesionales. Eso es lo que yo he hecho con varios candidatos, por ejemplo, con Ricardo Anaya. Pareciera, digamos, que todo es improvisado, que llegó a una televisora, dio la entrevista y le fue muy bien o le fue regular, etcétera. Todo el mundo pensaría que es algo espontáneo, pero la verdad es que no es recomendable llegar a una entrevista sin haberla preparado. Entonces yo, con las personas que he trabajado en la política, no me gusta que vayan a una entrevista sin que se preparen un poco antes de tiempo de la entrevista o un día antes, ensayarla, practicarla. Yo les digo las preguntas posibles que les van a hacer,
les digo los temas importantes, ensayamos las frases y ensayamos en caso de situaciones difíciles cómo es que va a responder y cómo es la mejor manera de salir librado de una entrevista, por ejemplo, en vivo, en televisión, y que no tienes forma de protegerte más que con tu talento, más que con tu palabra, más que con tu actitud, con tus respuestas. Entonces, yo he trabajado, digamos, con 10, 15 políticos y siempre esa es mi gran recomendación. No salgas a dar una entrevista, una rueda de prensa, sin que hayas revisado punto por punto los temas más importantes, sin que hayas ensayado la frase que quieres decir, porque en medios de comunicación y más en los medios digitales es fundamental la brevedad, ustedes lo saben. Un video, una frase larguísima, una idea larguísima no sirve de mucho ya, pero tampoco ha servido en tele ni en radio. Entonces, lo que hay que hacer es tener las frases cortas que resuman, que la gente tenga una idea de lo que va a decir. Por ejemplo, eh, eh, decir, este es un gobierno destructor. Entonces, yo en torno a esa idea voy a desarrollar toda mi narrativa. Entonces, decir, es que ha habido muchas reformas y en la Cámara de Diputados, los diputados han hecho muchos cambios que son negativos para el país, porque este sistema o este gobierno es destructor de leyes. Pero también este gobierno no cree en los organismos autónomos porque no confía en la transparencia, porque no es bueno para la rendición de cuentas, porque es un gobierno destructor de instituciones. Y así, entonces, siempre escoger, digamos, la frase, la idea concreta y con esa misma frase irla utilizando a lo largo de las entrevistas. Tener bien ensayado qué es lo que se va a decir. Hay unas entrevistas pues, que tienen mayor impacto que otras y ya hemos visto esa entrevista que ustedes ya vieron hace unos días de Samuel, no me acuerdo cómo se apellida, de Nuevo León, de MC, que ustedes ya la vieron, ¿no? Diciendo frases desconectadas de la realidad, porque entran así, sin más, o sea, digamos, sin medir, sin cuidar lo que van a decir. Les voy a contar, por ejemplo, una anécdota del año, hace como unos 5 años, por ahí del Día de la Constitución. Yo trabajaba en el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados y entonces en el chat de diputados se me ocurrió 2 días antes, tuve la visión y la suerte de decirles, señores diputados y señoras diputadas, por el Día de la Constitución, los reporteros suelen entrar al pleno y preguntarles a los diputados, a las diputadas, les hacen preguntas escabrosas sobre leyes. Y me acuerdo que les hice ¿cómo se llama? Un acordeón grandísimo. Por ejemplo, ¿cuántas leyes tiene la Constitución? ¿Cuántas reformas se han hecho en los últimos años? ¿Cuántas reformas a la Constitución? Tal y tal. O sea, preguntas así capciosas, ¿no? ¿Qué artículo fue el más reciente que se reformó? Entonces, les hice todo un acordeón de las preguntas que les podían hacer. Sin embargo, mi recomendación fue no tomen entrevistas, no le respondan a los reporteros porque siempre van a buscar una pregunta que los va a descolocar y los va a sacar de balance y van a responder mal. Perfecto. Yo tuve la visión y lo puse en el chat. Todos me dijeron, gracias, Felipe. Bien, bien, bien. Ok. Llega el día 5 de febrero, estamos en el pleno y llega la reportera de TV Azteca con uno de nuestros diputados. Oiga, diputado, ¿lo puedo entrevistar? Sí, claro que sí, sobre los temas de la Constitución. Usted pregúnteme. Claro que sí. Le empieza a hacer las preguntas y le veía la cara al señor diputado y sobre todo le preguntan, ¿qué asuntos toca el artículo 3º constitucional? Y nuestro brillante diputado, que no quisiera dar el nombre, por supuesto, se pone de 1000 colores y no supo responder
y dijo, espéreme tantito, voy a preguntar, déjeme tantito, me voy a acordar, y en su celular le preguntó a su asesor. Y la reportera pues registró todo, registró que pidió urgentemente por qué el artículo 3. En la noche, en cadena nacional, TV Azteca saca que diputados y diputadas no conocen las leyes, son ignorantes de las leyes y son los que aprueban las leyes. Y no es posible que nuestros diputados y nuestras diputadas aprueben esas leyes. Entonces, le hicieron una campaña a este diputado que todavía no se recupera, porque siempre que quiere hacer algo le sacan esa nota de TV Azteca negativa porque no hizo caso. Al día siguiente le dice en el chat, me reclama y dice, es que no nos cuidaste, no debieron haberme hecho la entrevista, etcétera. Afortunadamente, era una diputada vicecoordinadora, le dijo, mira, diputado, primero, te recuerdo que Felipe nos advirtió que nos podían hacer y nos dijo que no diéramos la entrevista. Segundo, nos puso todo un catálogo de temas. Y tercer punto, y lo más grave, es que no haya sabido responder sobre el artículo 3 constitucional. Eso sí es una vergüenza, diputado. Entonces, no vengas aquí a reclamarle a Felipe porque él te advirtió. Entonces, esta anécdota se las cuento porque sí es muy importante como consejo que nunca salgan a dar una entrevista en televisión o en radio sin que poco antes o mucho antes o un día antes repasen los temas difíciles, los temas delicados, los temas complejos. Y afortunadamente, digamos que es una de las condiciones que yo pongo con quienes yo he trabajado. Ahora yo trabajo con Marco Cortés, pero prácticamente con todas las personas que yo trabajo en la política, sí les digo, a ver, esto es el ABC, tienes que cumplirlo y si no, bueno, pues te vas a tropezar. Y efectivamente, cuando no lo preparan, se tropiezan, es invariable, ¿no? Porque ya cuando estás al aire en la entrevista, ya es muy difícil, hacerse para atrás o responder con cierta congruencia, ¿no? El tema de las ruedas de prensa, las conferencias de prensa, igual son muy importantes, igual hay que prepararlas, igual hay que tener el catálogo de temas, hay que ir preparados, hay que hacer una tarjeta con todos los temas que nos van a preguntar. Hoy les voy a enseñar una tarjetita ahorita antes de que un poquito más adelante, simplemente de la rueda de prensa que tuvimos hoy aquí en el Comité Ejecutivo Nacional y que es una guía de temas para hacerlo. A ver, creo que alguien levantó la mano y con todo gusto, ¿eh? Adelante. O no sé si alguien quiso preguntar. Estoy viendo a Jesús Emanuel Estupiñán Olivas. Sí, referente a lo que... Jesús, ¿cómo estás? Buena tarde. Todo bien, gracias a Dios, qué bueno. No, hombre, al contrario, gracias. Lo que comentaba de la conferencia de prensa, pues que no, a nivel nacional ya las conferencias de prensa es donde uno no trae las ideas elaboradas y viene aquí a desahogarse y a elaborar ahí según se vaya acomodando, como dice nuestro presidente. Mira, todo lo que parece improvisado está perfectamente planeado, ¿no? Todo lo que está improvisado está perfectamente planeado. ¿Qué quiere decir? Es una pose lo que dice el presidente de que llega a improvisar. O sea, obviamente lleva preparado desde un día antes. Como no trabaja en los temas torales de nuestro país, como no le interesa resolver la economía o la salud, entonces sí le dedica todas las tardes a preparar su speech del día siguiente, la frase ingeniosa. Por ejemplo, si hoy subieron la nota del hermano que recibiendo billetes, él está preparando en la tarde, toda la tarde, pensando al día siguiente qué escándalo más grande va a decir para que se olvide de inmediato el tema de su hermano. O sea, es un habilidoso y colmilludo comunicador. Es muy difícil, sí, a veces sí ha caído en contradicciones porque no se ha preparado, pero en general
de eso vive, o sea, tiene 30, 40 años viviendo del rollo, viviendo de explotando, digamos, todo este tema de los medios y le ha dado resultados, tan es así que ya es presidente, pero sí, todo lo que parece improvisado está perfectamente planeado, así te lo digo. Entonces, mi recomendación es la misma, por mucho que vayan a hacer lo que sea, que parezca improvisado, lo llevan perfectamente en su cabeza planeado. Creo que había otra pregunta y si no, pues le seguimos. Entonces, para este tema de las ruedas de prensa, hoy es muy importante, aunque nos cuesta y a veces es medio complicado por la formación cultural, porque nos hemos rezagado y porque la historia nos está rebasando, que haya mujeres y hombres. Es decir, esto ya debe cambiar. La historia nos está tocando la puerta, nos está diciendo aquí la política tiene que ser con equidad de género. El hombre y la mujer tienen que estar presentes en igualdad de circunstancias, en igualdad de oportunidades. Entonces, sé que todavía estamos en ese rezago, pero procuremos que en las ruedas de prensa siempre haya, digamos, si no va solo, siempre ir mujeres y hombres a esa rueda de prensa, siempre haya equidad, siempre haya igualdad, siempre haya la participación y la imagen, ¿no? Porque también ya la gente está cansada de ver a puros políticos hombres al frente del micrófono, al frente del teléfono, sí, desde el micrófono, del podium. Ya ya hemos gastado esa imagen y sí tenemos que empezar a meter esta nueva visión de todas y todos trabajando por el bien de nuestro país, ¿no? Entonces, en las ruedas de prensa igual, preparar todo bien, tener listo el boletín que vamos a emitir. Con ese boletín es muy importante porque refuerza lo que dijimos ahí. Muchas veces el reportero no tiene tiempo de cubrir porque estamos o porque están con muchísimas actividades. Y entonces, si damos una rueda de prensa y así nada más, no es una buena idea. Hay que dar la rueda de prensa y minutos después dar un boletín donde nosotros lo que dijimos en la rueda de prensa lo precisamos, lo ponemos en orden, las ideas, lo ponemos en frases, ¿cómo se llama? En palabras. Les damos el audio de la rueda de prensa, el video, de tal modo que ayudemos a hacer este trabajo, no lo compliquemos y facilitemos que lo más pronto posible los medios de comunicación recojan nuestro punto de vista, nuestra información. Aquí Alan sabe que cuando salimos a rueda de prensa a la media hora, los 3/4 de hora, ya están subiendo nuestras notas a todo lo que da, porque salió el presidente nacional o el coordinador parlamentario y al mismo tiempo dimos un boletín donde precisamos todo lo que teníamos que decir. Entonces, otro tip es ese: prepararse, armar bien los temas y tener listo ya anticipadamente el boletín de lo que vamos a decir de manera puntual. Luego, otro tema que también creo que es súper fundamental es que mucha gente dice, es que la gente ya no lee la prensa, ya los periódicos, ya la gente no lee, ya no tiene periódico impreso, ya a la gente no le interesa. Sin embargo, eso está súper medido. Todos los conductores de radio se nutren de la información de los periódicos. Entonces, si bien es cierto que ya no es la misma frecuencia, ya no es la misma frecuencia con la que la gente, ¿cómo se llama?, lee los periódicos. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros, creo que no sé qué le moví, ¿me siguen viendo? Sí. Sí es muy importante que nosotros estemos en los periódicos, o sea, todavía, ¿no?
como yo les decía, de aquí al 24, o en los portales de noticias. ¿Por qué? Ustedes escuchan a Ciro Gómez Leiva, es así de sencillo. Ciro Gómez Leiva tiene los periódicos aquí a la mano y ve que publicó Reforma. ¡Ay! Reforma publicó una nota muy importante. Ese va a ser mi tema. Busquen al funcionario tal o busquen al político tal y vamos a hacer y construye una historia de lo que publicó Reforma o Universal o Milenio. Es así, o de algún portal de noticias de lo que salió. Entonces, no hay medios menores que digan ustedes, es que es mejor la tele, es mejor la tele ahorita, es mejor los medios digitales, sí, pero al mismo tiempo donde se genera, digamos, la noticia política, que es justamente los que estamos aquí, ustedes quieren ser políticos, eso es lo que a ustedes les gustaría hacer, ser políticos profesionales, entonces sí tienen que estar también en la política. Hugo Brandon, creo que quiere preguntar, mientras busco mi nota de hoy para que la conozcan, les estoy dando mis secretos profesionales. Adelante, Hugo Brandon. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias por su conocimiento. Yo soy Brandon del estado de Hidalgo. Y bueno, mi pregunta va, ¿cómo podemos salir o cómo podemos sacar pues al diputado del problema mediático, vaya, de la prensa? Pues sí, usted mencionaba a alguien de un senador por ahí que ha sonado mucho por el ojo del huracán. ¿Y cómo podemos manejar la crisis política para que pues no se vea tan afectado como tal, el golpe no Mira, nos Brandon, afecte tanto? te digo una cosa, estás tocando el punto toral. Hace, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? ¿20 años? Hace 20 años, hace 20 años, el tema de moda era manejo de crisis. Ese era el tema de moda, ¿no? Ahorita les enseño mis secretos. El tema de moda era el manejo de crisis y nos preparamos y fuimos a estudiar cursos diplomados sobre manejo de crisis, cómo salir de una crisis. Yo de alguna manera me hice experto en manejo de crisis de comunicación, manejando, por ejemplo, el tema de un sismo, de un huracán, si nos referimos a desastres naturales, pero también igual me he hecho experto en manejo de crisis de comunicación política, ¿no? Ahí sí les tengo como 200 ejemplos. Entonces, pero hoy el concepto que también me gustaría que se lo lleven, hoy el concepto más importante. No silenciar, perdón, se me apagó. Entonces, no sé si me escucharon lo último, pero es muy importante este otro consejo. Hoy el concepto es prevención de riesgos, no es manejo de crisis. Manejo de crisis es cuando ya tienes la lumbre en el pie que te está quemando, y prevención de riesgo es justamente cuando tienes una previsión para que no te ocurran ese problema, ¿no? Entonces hoy mi recomendación es, digamos, cuando me dicen ahí, oye, es que ¿qué hacemos para que el político tal no se meta en propósitos? Que no los cometa, ¿no? O sea, no, que no, es que ¿cómo lo salvamos del error? Pues la mejor forma de salvarlo es que no lo cometa el error. Entonces sí, es una pregunta fundamental. Tratemos, yo creo que, a ver si más adelante, amigo Alan, hacemos uno sobre prevención de riesgos. Yo tengo digamos, una especialización, se llama, es un ISO 32000 de prevención de riesgos. El mío se llama prevención de riesgos reputacionales. Entonces, sí, ojalá que podamos hacer después y les explico este paso de prevención de riesgo a manejo de crisis. Hay varios principios en el tema de manejo de crisis, pero uno es, primero, tener el monitoreo de lo que está saliendo. Segundo, saber exactamente qué pasó, ¿no? Les voy a contar uno que está muy desagradable, por cierto, pero así me ocurrió. En Cámara de Diputados, en alguna legislatura que estuve trabajando, estaba yo en mi oficina y de repente me llaman de un portal de noticias importante, de un medio de comunicación, y me dicen, oye, vamos a publicar unas fotografías de un diputado que estaba viendo cosas indebidas en su celular.
Entonces yo le dije al medio de comunicación, no seas malo, espérame un ratito, déjame que yo vea a ver de qué se trata, porque no sé lo que me estás diciendo. Corro a buscar al diputado y le digo, oye, diputado, va a pasar esto, está pasando esto. Primero, este es un secreto profesional, primero dime la verdad. O sea, ¿esto ocurrió o no ocurrió? Y entonces dice, sí ocurrió. La verdad es que sí ocurrió. Abrí mi celular y efectivamente. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados, en el Senado, atrás de los diputados o senadores, hay fotógrafos con lentes poderosas que están tomando fotografías. Y entonces efectivamente había abierto una página prohibida que ni al caso tiene que yo les diga porque están muy chavos. Pero primero, ¿pasó o no pasó? Sí pasó, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense nada más mi primera recomendación. Diputado, antes de que demos una respuesta, por favor, háblele a su esposa y dígale que ocurrió esto y que usted cometió un error. ¿Por qué? Porque la noticia va a correr como reguero de pólvora y las amigas de su esposa o un pariente o lo que sea le va a avisar a su esposa antes que usted le diga y entonces aquello va a ser una tragedia familiar. Segundo, cuando usted haga eso, vamos a tomar la llamada del medio y usted va a decir qué fue lo que ocurrió con absoluta franqueza, pero por favor le voy a dar una frase que tiene que decir a como dé lugar. Entonces le habló a su esposa y luego ya me dijo, vamos a dar la entrevista. Entonces la entrevista era, tuvo el cuidado de decir, porque además así había sido cierto, ustedes saben, que luego un amigo, una amiga te manda algo, pues no sabes ni qué y lo abres y ya te equivocaste, ¿no? O sea, lo abriste y no sabías ni qué había. A todos nos ha pasado. Entonces yo le dije, la frase que vas a decir es, mire usted, efectivamente, por error, abrí una liga que no debía haber abierto. Y efectivamente, pues sí es cierto lo que pasó, en fin. Entonces, la noticia salió de tal modo que no fue un escándalo, porque dice, la nota fue, por error, diputado abre una página prohibida. Entonces, fue un manejo de crisis, digamos, pero ya con la lumbre ahí sobre el pleno de la Cámara, ¿no? Y así, tengo 300 ejemplos de manejo de crisis, pero en cuanto haya un chance, por favor, denme la oportunidad que hagamos esa presentación de la diferencia entre prevención de riesgos y manejo de crisis, ¿no? Pero sí hay principios generales en el manejo de crisis, sí, pero a mí me gustaría que lo veamos en otra mesa que sea especialmente sobre prevención y manejo de crisis. Aquí creo que Eric quiere preguntar algo. Levantó la mano. Eric, de Quintana Roo. Buenas tardes a todos. Felipe, una pregunta. ¿No cree que el espectador, el público mexicano, ha perdido la sensación de impactarse? Yo recuerdo que por ahí de los 2000 una noticia así sí duraba días, y ahorita por el uso de redes sociales y quizás por la rapidez que nos llega la información, algo grave termina allí como en un suceso. Por ejemplo, hoy un diputado de Morena en la Ciudad de México estaba pedo en un Zoom estaban discutiendo, está hablando precisamente un diputado del PAN y cuando se escucha brindar y decir groserías a este diputado. Entonces, ¿no cree que el espectador ha perdido esa capacidad de impactarse, de indignarse? Sí. Es un bombardeo, ¿no? No sé si ustedes conocen los 11 principios de Goebbels, pero uno de los principios de Goebbels es inunda con noticias el mercado, inúndalo de noticias, abruma a la gente con tantas noticias que ya no sepa ni qué es cierto ni qué es falso. Entonces hoy, la verdad, estamos padeciendo esa reedición de los principios de la propaganda de Goebbels, los principios de la propaganda política de Goebbels,
Y uno de ellos es ese, inunda el mercado laboral. Por eso el presidente López Obrador, por más errores que comete, él mismo crea 25 temas y 25 asuntos y 100 escándalos todos los días, y el mercado efectivamente, como tú dices, está abrumado de tanta información, de tantas noticias, muchas de ellas a veces falsas, pero así está ahorita el mercado. Tienes razón, hay un desprendimiento de este tipo de situaciones, la gente ya no sabe qué es cierto, qué no es cierto. Acuérdense que hay otro concepto que se llama la posverdad, que ya existe, que ya está avalado, y que la posverdad es eso, o sea, son verdades aparentes, pero que al final no sabemos si son ciertas o no son ciertas, y está inundado el mercado de este tipo de situaciones. Pero sin embargo, sí hay un sector donde te hace un daño increíble si cometes un error y no haces un adecuado manejo de crisis. Hace unos días pasó en Torreón, no sé si hay aquí gente de Torreón, con el tema de un diputado nuestro local que todos los días decía que quédense en casa, no salgan, seamos responsables, etcétera, etcétera, y de repente su familia organiza una fiesta con 200 invitados, le sacan los videos y le hace un daño increíble. A pesar de que hay 1000 noticias al aire, sí hay un segmento de la población donde sí hace daño, sí hay que cuidarnos, sí hay que manejar la prevención de los riesgos, sí hay que evitar que nos lleguen ese tipo de situaciones, porque aparentemente por tantas noticias no hacen daño, pero sí hay forma de que tu reputación quede muy afectada en determinados sectores de la población. Hay muchos ejemplos que, digamos, ¿para qué me detengo? Porque son demasiados ejemplos. Quisiera nada más comentarles, porque sé que ya deben de estar cansados por la hora, pero les voy a sacar parte de mis secretos profesionales. Miren, el día de hoy tuvimos una rueda de prensa donde yo a las 6 de la mañana detecto los principales problemas que le van a preguntar al líder nacional del PAN. Entonces, identifico los temas, le propongo algunas respuestas, algunas frases, y le pongo en situaciones complejas, le pongo pregunta y respuesta. Oiga, ¿usted cree que esa ley del Banco de México la está impulsando Grupo Salinas? ¿Para qué, si ya se aplazó, para qué abro un frente con el Grupo Salinas y con TV Azteca? Además, no es un tema que yo tenga que aclarar. Entonces, eso que lo aclare el gobierno. Pero si no se lo pones así y lo agarran descuidados, se puede complicar la situación. Oiga, pero varios senadores se abstuvieron de votar esa ley. Entiendo que cada uno ha expuesto sus razones. Hoy la prioridad es que se amplíe la discusión y se mande a la congeladora. Es una ley que no le sirve a México. Respondimos, pero no respondimos el tema. Porque mucha gente puede decir, oiga, sí, pero su coordinador no votó o votó en abstención y usted está en contra de esa ley y su coordinador votó en abstención. Bueno, correcto. Tenemos que poner posibles respuestas a situaciones complejas, y lo peor que le puede pasar a un político es que no sepa lo que en una rueda de prensa le van a preguntar. Y en esto no es por nada, pero tengo un 90% de efectividad. No hay forma de que estas preguntas que yo les ponga no se las pregunten el día de la rueda de prensa. Margarita va a ser diputada, les juro que se lo preguntaron. ¿En dónde va a haber alianza y cuándo? También se lo preguntaron. Los procesos internos, las grillas internas también. Lo del tribunal también se lo preguntaron. ¿Cómo es que va a ser? ¿Por qué es tan grave esto? No tengo el detalle, pero ustedes impugnaron. Entonces, esto es, digamos, secreto profesional. Esto es lo que yo hago antes de una rueda de prensa, un día antes, 2 días antes. Como verán, no es sencillo, no es que ya llegué y yo soy muy brillante y yo me sé todas las respuestas. Todo lo que parece improvisado está perfectamente planeado
Diario me dedico a esto, a preparar eventuales preguntas, respuestas, temas, tips. De verdad se los digo, ya que estamos aquí en confianza en la campaña presidencial. Antes de que Ricardo hablara en un evento, en una rueda de prensa, en una entrevista, nos veíamos al menos una hora antes, repasábamos estos temas. Ricardo es un ser humano brillante, realmente fantástico en todo esto, y sin embargo es un hombre sensible, sabe que esto hay que prepararlo, que no es fruto de la improvisación, que hay que hacerlo de manera profesional, y él es un político que le dedica el tiempo que sea necesario para que esto salga bien. Y entonces me aventé un recorrido en todo el país, en todas las ciudades, en la campaña del 18, y en todas las ciudades hicimos este ejercicio diario. Es un ejercicio cansado, es un ejercicio realmente abrumador, pero pues alguien lo tiene que hacer y me tocó a mí hacerlo porque soy el viejito del grupo. Alguien tenía que hacerlo, repasar los temas. No se confíen, por favor, no crean que somos, digamos, sabelotodos. Sí, sabemos muchas cosas, pero tenemos que prepararlas. Yo les puedo decir, yo tengo, pues, como el caso de Ricardo, que ustedes lo conocen, ustedes lo saben, es un ser espectacularmente brillante en cuanto a esto. Con él repasamos los temas, sin embargo, él tiene sus propias interpretaciones, sus propias frases, ¿no? Hay otros políticos con los que he trabajado que tienen una memoria increíble. O sea, estas tarjetas que yo les di, hubo un coordinador parlamentario con el que trabajé, me decía, ¿cuáles son los temas? Entonces agarraba estas tarjetas como las que vieron, las leía, vámonos a la rueda de prensa. Y yo al principio decía, bueno, pero ¿cómo es posible? O sea, no hemos platicado, fueron 5 minutos nada más, 7 minutos en lo que leyó las tarjetas. Y íbamos a la rueda de prensa, de verdad, de memoria, frase por frase. Yo revisaba mi tarjeta, yo decía, pero ¿cómo si tuvo un minuto para leerlo? Entonces hay personalidades de todo, hay políticos de todo, hay unos que se enredan mucho más, hay unos que no hacen caso, pero yo sí les pido que por favor, cuando estén ya metidos en la labor fundamental de comunicar, de estar entre los medios de comunicación digitales, prensa, radio, televisión, no salgan de manera improvisada, preparen su frase, preparen su idea, las preguntas complejas, las preguntas difíciles, las preguntas donde sabemos que nos va a ocasionar un problema. Creo que alguien quiere preguntar, yo veo una manita aquí alzada, y creo que es Isaac Alonso Garduña. Buenas noches, muchísimas gracias por la No, al contrario. oportunidad de mi pregunta. Disculpen que no pueda prender mi cámara. Y bueno, mi pregunta está enfocada al tema que estábamos conversando hace rato sobre ante la infotoxicación, esta constante, bombardeo que nos llega de información y de a veces fake news. ¿Cómo podemos hacer para que prevalezca nuestra narrativa? Es decir, para que nuestra campaña y, digamos, nuestra verdad pues sí, la narrativa que traemos sea la que prevalezca y no quede en el olvido. Y pues sí, básicamente esa es la pregunta. Ante esta realidad de fake news y así. Gracias. Mira, fundamentalmente, mi principal recomendación principalmente es repetir la frase, estarla repitiendo. No hay otra forma más que decir, por eso le vamos a quitar la mayoría del próximo año, porque el país atraviesa por una crisis, porque tenemos un gobierno destructor y entonces la economía se está cayendo, la seguridad se está cayendo, porque es un gobierno destructor que destruyó la seguridad, que destruyó la economía. Es decir, que repitamos una frase que nos ayude a reforzar, porque no tenemos mucho tiempo para echar un discurso. Una frase breve que nos ayude ¿cómo se llama? A solucionar esto. Por ejemplo, el ejemplo de hoy, que
no venía en esta tarjeta, sino venía en otra. El presidente no quiere que los gobernadores apliquen vacunas o compren vacunas. Entonces, ahí le pones una frase muy sencilla que dices, oiga, así como le gusta el béisbol al presidente, quiero decirle que tenemos un presidente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Por qué se los digo? A, porque no se compraron las vacunas a tiempo. B, porque han descuidado tal y tal y tal y tal y tal. Porque tenemos un presidente que ni picha, ni cacha, ni deja batear, porque no resuelve las cosas, no sabe resolverlas. Y tenemos un grave problema de salud y tenemos 120,000 muertos porque el presidente quiere hacer todo, quiere centralizar todo. Y en términos beisboleros, como les digo, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es decir, sí llevar una frase, una idea sencilla que pueda comunicar y que pueda prevalecer por encima de toda la información que está en el mercado de las noticias y que pueda salir adelante y que pueda ser una frase que trascienda eso y que al mismo tiempo de una manera sencilla pueda resolver esto, ¿no? Mira, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la anterior legislatura, como en esta, teníamos minoría. El PAN no era un partido que tuviera la mayoría ni podía decidir por sí mismo el destino de ninguna reforma por sí mismo, tenía que aprobar junto con otros partidos. Sin embargo, previendo esto, hicimos un documento que se llamó algo así como 24 acciones para salvar la economía. Y entonces, con ese documentito que venía 24 propuestas, cada diputada, diputado en su distrito, en su estado, daba una rueda de prensa, el coordinador iba a Tijuana o iba a Mérida y dábamos una rueda de prensa que se llamaba las 24 acciones para salir de la crisis, algo así. Y esa era la idea. Ya nadie leía las 24 propuestas, pues no sabían que si el impuesto sobre la renta o que si el impuesto no sé qué, eso ya no era, pero la frase era, a ver, estos panistas sí tienen 24 acciones para salir de la crisis. Y entonces en los noticieros y en la prensa, las notas eran, presenta Acción Nacional, 24 acciones para salir de la crisis, que nadie leyó, ni teníamos mayoría para aprobarlas, pero teníamos un discurso y teníamos una frase corta que nos ayudara a trascender precisamente lo demás. Ya lo demás, las preguntas, entonces, no, las cabezas de los periódicos, de los noticieros y de los portales de noticias eran las 24 acciones para salir de la crisis que presentó el PAN. Es eso, o sea, no hay otra forma más que repetir una idea. Eso está también muy, muy dicho, que es justamente lo que este régimen hace. Tengo una presentación que se llama Los 11 principios de Goebbels aplicados al actual régimen de López Obrador. Ellos son buenos para manejar este tipo de comunicación. También nos da para otra charla, los 11 principios de Goebbels aplicados a lo que están haciendo ahora. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero es una tablita sencilla que hice al principio de este gobierno y que nos explica punto por punto cómo aplican los 11 principios de la propaganda política del terrible señor Goebbels. Creo que Cintia quiere preguntar. Cintia Arellano de Nuevo León. Déjenme ver si la tengo nomás para hacerles una repasada rápida. Mientras Sí. escuchamos a Cintia. Hola, buenas noches, diputado. No soy diputado. Perdone. No te iba a decir, no me ofendas, no es cierto. Adelante, Cintia. Sí, disculpe, tengo por aquí una inquietud que me deja, vaya, yo sí a veces opto mejor por leer los periódicos y Sí. se ve a veces los periodistas como muy a favor del entrevistado. Por ahí puede ser tanto servidores públicos como cualquier otro perfil político. Y pues la verdad eso pues se ve un poco mal, no sé si aquí lo han manejado, no me ha tocado ver entrevistas de Acción Nacional a ese criterio de muy favoritismo, pero sí siento que pues le falta un poco más de credibilidad, no sé ahí cómo se manejen
¿Es viable para un grupo político hacer eso? Tener, vaya, sí, periodistas muy a favor de nosotros, o esto no es apto para tener una buena credibilidad del perfil. Gracias. Bueno, pues lo vemos todos los días en las mañaneras, ¿no? Son 20 o no sé cuántos robotitos que llevan y hacen las preguntas que quieren. Ahí sí hay una gran deformación del oficio. Sí te puedo decir que afortunadamente México todavía cuenta con periodistas y con medios que tienen una mayor independencia. Ustedes escuchan en la mañana a Ciro o escuchen a algunos otros, ¿cómo se llama? Pascal, y se van a dar cuenta que sí existe todavía, afortunadamente, una posición crítica, ya no digamos frente al régimen, sino frente a cualquier partido, y efectivamente hay un abuso, como tú lo estás comentando, hay un abuso de este tipo de información, y no le hacen nada bien a nadie. Oigan, ¿quieren que rápido les pasemos esta o no? ¿O ya se aburrieron? Sí, está bien. ¿Es pregunta? ¿Sí, está bien? Bueno, rapidísimo. Esta presentación la hice al principio de la administración. Ustedes saben que este terrorífico individuo se llama Joseph Goebbels. En realidad era la mano que mecía la cuna de otro señor llamado Hitler. Era un agresivo propagandista, era un creador de la mística y el culto de los héroes a través de la propaganda, y creó lo que es la política, o más bien la propaganda política de nuestros tiempos, algunas veces más afinadas que en otros tiempos. Yo lo que hice fue hacer un compendio de cosas que estaban haciendo al principio, pero los ejemplos ustedes los van a comprender y se van a dar cuenta cómo es que se está utilizando esto. La propaganda fue un arma poderosísima donde engañó a todo mundo Hitler, o más bien Goebbels engañó a todo mundo, haciéndonos pensar que tenían al líder más importante del mundo y que iba a salvar al mundo, y hoy los alemanes se avergüenzan de ese individuo, ¿no? Primer principio de Goebbels, la simplificación del enemigo único. Decía Goebbels, la propaganda debe ser simple y enfocarse en el enemigo único, crear una sola idea, un solo símbolo, un adversario único. ¿Saben quién fue el adversario único de nacionalsocialismo? Los judíos. Entonces, ¿qué decía todos los días, todas las mañaneras? El nacionalsocialismo decía, hay crisis por los judíos. El sol, hay mucho calor por los judíos. Y hay muchos robos por los judíos. Y todo lo redujo a un enemigo único, que es la simplificación. Si les suena familiar, la mafia del poder. La mafia del poder. Y entonces todos nos tragamos la idea de la mafia del poder, que hoy, por cierto, es Manuel Bartlett, pero bueno, nadie lo dice, pero él hizo la reducción a un solo concepto, ¿no? La segunda, principio de contagio, que significa reunir los adversarios en una sola categoría. ¿Cuáles son los adversarios de este señor? La mafia del poder, la prensa fifí, los conservadores, los guachicoleros, el PRIAN y todos. Si en este Zoom en el que estamos aquí somos críticos de este señor, en alguna de estas categorías ya estamos, ¿no? Los adversarios los une en un principio de contagio, los une en un solo grupo. El principio de transposición. Cargar sobre un adversario los propios errores, que era lo que yo les decía. ¿Quién fue el responsable? El pasado. ¿Quién fue? El anterior gobierno. ¿Quién fue? Los guachicoleros. ¿Quién fue? Siempre echar la culpa, transportar la culpa al pasado o a otras cosas, ¿no? El principio de exageración. Cualquier anécdota convertirla en una amenaza. ¿Y qué era lo que decían los judíos? La patria está en riesgo y la culpa la tienen los judíos. Y aquí nosotros igual. Todo esto es por culpa del pasado, porque ¿cómo se llama? Hay toda una estrategia para afectarnos a nosotros, que somos
quienes vamos a salvar a México y estamos sentando las bases para un mejor futuro, para la cuarta, no sé qué, y nosotros entonces somos amenazados y por eso hay que exterminarlos, porque nos están amenazando. Principio de vulgarización, ideas sencillas, hacer de todo, que todo parezca de fácil entendimiento. Todo tiene que ser simple. Digamos, Goebbels decía principio de vulgarización, que significa hacer sencilla una idea. Entonces, hay todo un manual de este gobierno que instruye a que haya ideas sencillas que comuniquen. El principio de la orquestación, no, que es un poco lo que les comentaba ahorita, un pequeño número de ideas, repetirla incansablemente. Una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Es la frase célebre por la que conocemos todos, no sé si ustedes, pero a Goebbels se le conoce fundamentalmente con esta frase: una mentira 1000 veces repetidas se convierte en verdad. Y luego, estas ideas las repite todos los días, la cuarta, eso ni existe, pero ya todos creemos que sí, o mucha gente cree que sí. Primero los pobres, etcétera. Todas son frases que repite, a fuerza de repetir, todo el mundo cree que eso es. Principio de renovación. Dice, hay que emitir constantemente información, un poco lo que me preguntaban hace rato. Si hay mucha información, no va a haber tiempo que la gente la analice, entonces necesitamos darles más información, necesitamos ahogar a la sociedad de noticias para que sofoquen al individuo, a la persona, y no la dejen ni pensar, ni saber si es cierto o no es cierto. Entonces, ustedes chequen esto todos los días, es meter tal cantidad de temas que la gente queda abrumada de tantas cosas, ¿no? El principio de verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que diga yo tiene que ser más o menos parecido o verosímil o creíble. Entonces, si ellos hacían creer que eran gentes buenas que venían a salvar a Alemania y que el enemigo eran los judíos y había que echarlos fuera. Entonces, lo que diga mi dedito, me enviaron información, tal y tal. Entonces, es confundir con ideas aparentemente reales. Oiga, ¿cómo dice usted que la economía va bien? Pues si se cayó 8 puntos el Producto Interno Bruto, pero yo tengo otros datos, yo tengo otros números. El principio de verosimilitud, el principio de silenciación, es distraer a la gente con muchísimas noticias. Cuando bajaron la calificación, dice, los organismos internacionales están en contra de México porque son enemigos del neoliberalismo y todos ellos que han robado el país, y crearon ejércitos en redes sociales para manejar esto. Me voy muy rápido porque ya es hora, pero el principio de la transfusión, la propaganda opera a través de un principio, un mito o algo que se asocia con la historia, que es este tipo de símbolos. Esto lo hice hace 2 años, pero ustedes pueden encontrar que Benito Juárez, que si tal y tal, y que si don Lázaro Cárdenas. Entonces, asociar principio de transfusión, asociar ideas, irnos a la profundidad de la historia. Nosotros venimos de la historia, y la historia es en estos héroes, y entonces yo soy heredero de estos héroes. Y me fui rapidito en las otras, porque la más difícil, la más peligrosa para nosotros como país es el principio de la unanimidad, que afortunadamente no ha ocurrido, pero sí es un peligro latente. El principio de unanimidad, y aquí yo quisiera terminar mi mensaje a ustedes que son jóvenes, el principio de unanimidad es cuando mucha gente se cree las mentiras de un régimen, de un líder mentiroso, de un líder autoritario. Y el principio de unanimidad, según Goebbels, es que todos piensen lo mismo, todos crean lo mismo, todos piensen que es igual. La unanimidad de que todos pensemos de que esto se trata así. Y tenemos que acatar la voluntad del líder, porque esto es lo que tenía que pasar. Oiga, señora, pero el país va mal. Sí, pero es algo que tenía que pasar. Pero ¿cómo es posible? Eso lo dicen en las encuestas, esto que les digo yo, en Focus Group. Oiga, si usted
¿Usted qué cambiaría de esto que está pasando? Nada, así está bien. Sí, es que es algo que tenía que pasar. O sea, ya cuando mucha gente piensa que así son las cosas, es el principio de unanimidad. Y mi llamado es a que no permitamos a que esto se quede como una idea unánime, que perdamos nuestra libertad de pensamiento, nuestra capacidad crítica frente a los hechos, cuando empecemos a ver una pobreza creciente en nuestro país, no pensemos que eso es lo que tenía que pasar. Eso no es cierto, eso no es algo que tiene que pasar. Y los pueblos lamentablemente tardan muchísimo tiempo en darse cuenta que eso era incorrecto. Ustedes vayan a Cuba, la gente ya no sabe ni ya ni piensa, pero ustedes los ven, no tienen ni para comer, no tienen nada, están como seres humanos sin capacidad de decidir sobre su vida, sobre su entorno, sobre su familia. Es una tristeza lo que pasa allá en esos países, en Venezuela, en Bolivia. ¿Por qué? Porque la gente cayó en este principio de unanimidad. Ya todos pensamos lo mismo y creemos que lo que está pasando es lo correcto. Y yo con eso quisiera terminar mi llamado a ustedes que son jóvenes. El destino, aunque suene frase trillada, lo tenemos en ustedes y que muchos millones de jóvenes y mujeres y jóvenes, hombres como ustedes, salgan a votar. Y si no logramos entusiasmar a la gente, particularmente a los jóvenes, que salgamos a votar y que no dejemos que esta unanimidad nos coma, en muy poco tiempo, pasando estas elecciones del 21, la gente va a pensar que el deterioro del país es normal, que si actos vandálicos toman las casetas es algo normal, porque así tiene que ocurrir, que si la pobreza sigue creciendo, que si los caminos rurales ahora los hacen de cualquier material menos de lo correcto, que un aeropuerto estaba mejor que el otro. Cuando ya la gente cae en eso, de verdad es muy difícil que una nación vuelva a recuperar su crecimiento, su libertad. Termino con una frase de Sartre: el hombre y la mujer, el único destino del hombre y la mujer es la libertad, y a eso estamos llamados, a tomar con libertad nuestra vida, nuestra historia, construirla nosotros todos los días, y eso es lo que tenemos que hacer. Todo este rollo derivó del tema de medios, pero creo que era importante que ustedes conocieran cómo estos principios de propaganda política mal aplicados nos llevan a escenarios de un pensamiento de unanimidad que no debe ocurrir nunca, porque somos personas libres con capacidad de pensamiento, de razonamiento. Afortunadamente hay un público muy amplio que, si bien no es la totalidad de los mexicanos, las mexicanas, pero sí hay un público muy amplio que no cree que las cosas van bien y que hay que pararlas y que hay que cambiarlas. Y la verdad es que pues estamos en sus manos, jóvenes. Entusiasmemos a cada vez más. Yo creo que ya es hora de lo que me dijo, del tiempo que me puso Said, del que me puso Alan. Yo estoy a sus órdenes, estoy como secretario de comunicación aquí en el partido. Cualquier cosa les dejo mi correo, pero si quieren, a mí me gustaría, digamos, ya que les interesan estos temas, que en algún momento pudiéramos hacer esa que les digo, ¿no? De dejar el manejo de crisis y convertirlo en prevención de riesgos. Amigos, ahí díganme qué sigue. Súper, secretario, muchísimas gracias por tu experiencia ya de tantos años y pues con todo lo que implica, ¿no? El estar en campañas presidenciales, en legislaturas, dentro del partido. De verdad agradecerte muchísimo, siempre muy generoso y muy abierto a compartir tus conocimientos. Pues podemos abrir ahorita para preguntas. No sé cómo andes de tiempos, igual en un ratito se van a conectar el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el diputado doctor Jaime para hacer la clausura del evento, pero todavía tenemos tiempo para hacer preguntas. No sé si tú pues también. cuando ustedes me digan. ¿Sí? Oigan, aquí me preguntaban sobre fuentes confiables,
fuentes de información confiables, la verdad es que siguen siendo estos medios que comentamos, Reforma, Universal, tienen la buena costumbre de verificar hechos, temas, darnos noticias. Son medios, la verdad, bastante creíbles. Y sí hay radio, sí hay tele, sí hay contenidos buenos. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de discernimiento de cuáles son. Creo que, ¿quién más? Dice Eric Ballesteros, Imelda Rendón, adelante. También Pues Jesús Emanuel. Adelante. Está abierto ya Eric. Mi pregunta sería, secretario, ¿cuál sería la forma en la que podamos hacer los boletines de forma más innovadora? Porque en la campaña de 2019 en local en Quintana Roo, me tocó ser el community manager de un diputado y sus boletines eran muy repetitivos, eran la misma parte escrita con palabras diferentes. Entonces, ¿cómo lograr que el boletín suene innovador o suene diferente a una nota de periódico que lo vamos a ver en campaña todos los días? Veo a Ivonne, Carla Ivonne de Torreón, ¿verdad? Yo soy de Torreón. Oye, mira, sí, la verdad sí se requiere un curso, con todo gusto también. Nosotros tengo un compañero que estuvo muchos años en el Canal 11, es redactor, se llama Mariano Cruz, que trabaja aquí con nosotros en comunicación social. Es un expertazo en hacer boletines, tiene toda una técnica. Tenemos otro compañero que se llama Menegildo Castro, son maestros de hacer boletines. Sí se requiere cierta experiencia, cierta calle, cierto conocimiento. Tampoco uno dice, no, hombre, haz un boletín. Sí, haz un boletín. No es algo sencillo, es un oficio. También les ofrezco ir con cualquiera de los dos. Incluso el Menegildo tiene un libro sobre eso, de cómo hacer boletines, que les enseñe las artes de hacer un boletín. Pero te diría que fundamentalmente tienes que hacerlo llamativo. O sea, afortunadamente o lamentablemente, tu cabeza, o sea, la idea principal, el bullet o la idea de a mero arriba, esa tiene que ser la que llame definitivamente la atención. Y de ahí vas desarrollando las ideas, le vas dando contenido. Pero si tu cabeza, tu balazo, no sé cómo le llamen ustedes, la principal idea, que es muy corta, no le llama la atención a los medios, olvídate, va a ser un tema aburrido, no lo van a tomar, no lo van a subir. Pero si desde un principio ofreces una idea, una frase fuerte, seguramente va a llamar la atención de los medios de comunicación. Con todo gusto, tenemos 2 expertazos acá para esas ideas. Creo que José Andrés, Carla Ivonne también, mi paisana. Adelante, creo que me entendiste el ejemplo, ¿verdad? De la pandemia. No lo vais a decir, por favor. Adelante, Carla. Más bien sigue... bueno, tú llevas el orden. Imelda, ajá. Imelda. Hola, buenas noches. Buenas noches, Imelda. Bueno, mi pregunta va relacionada precisamente a las últimas diapositivas donde mencionaba que siempre hay que tener como algo directo que decir hacia los medios de comunicación cuando un mensaje directo. Y algo parecido pasó con la campaña de Joe Biden esta última vez, más que nada porque precisamente los 4 años que estuvo Donald Trump en el gobierno, pues prácticamente hubo como un ataque constante, ¿no? Y creo que Joe Biden viene a romper con ese esquema en los medios de comunicación, como que siempre lo que él dijo, estaba bien, y lo que decía Donald Trump estaba mal, aunque fuera lo que fuera, ¿no? Entonces, por allí creo que sí, me gustaría, no sé si se puede analizar brevemente. Y la otra es precisamente la cuestión de América Latina y esa cuestión de lo llamado populismo, porque, por ejemplo, Barack Obama es un presidente muy querido por los estadounidenses y por muchas personas, cuando él en algún momento se llamó un populista.
Y ahora que fueron las elecciones, mucho de lo que también le criticaron a Donald Trump fue que era un populista de derecha. Entonces, yo no sé si usted, con la experiencia que tiene en medios de comunicación, me podría más o menos igual dar una explicación de cómo se está dando este concepto y realmente lo que significa, porque ya hay muchas tendencias de que si es bueno o es malo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Imelda. Mira, efectivamente, qué bueno que pones el tema Trump. El tema Trump también es, ¿cómo se llama? Explotó estos principios de propaganda agresivos, de la propaganda goebbeliana. Acuérdense ustedes que en su campaña, todos los días, consistentemente, repetía que la crisis de Estados Unidos era por los migrantes. Y si había delincuencia era por los migrantes. Y si no había trabajo, es porque los migrantes se quedaban con él y se los quitaban a los estadounidenses. Entonces hay que hacer un muro porque el grave problema del país son los migrantes, Lo repitió hasta el cansancio y convenció al público, al gran público norteamericano, digamos, que no tiene, que son muy pragmáticos, los convenció que efectivamente el enemigo eran los migrantes. Pero afortunadamente esa idea se desinfló pues en los 4 años, como ya lo vimos, con un personaje que fue consistente, que con mucha seriedad vio las cosas y dijo, a ver, espérenme tantito, ese no es el problema. Y tiene esos populismos, digamos, son muy buenos para repetir una idea 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces, aunque no sea cierta y que la gente llega a creérsela, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de populismo, porque el populismo hay que verlo de una manera ¿cómo se llama? No, despectiva, me equivoqué. De una manera, ¿cómo se llama? Peyorativa. Es decir, un populismo es peyorativo porque es una exageración de lo que hace y no necesariamente es en beneficio del pueblo que supuestamente representan, ¿no? Entonces sí, estamos hoy, como ustedes lo saben, no necesito decírselo, son gente inteligente, todos son estudiosos, todos ven las cosas, estamos ante un populismo peligroso porque hablan a nombre del pueblo, por eso son populismo, hablan a nombre del pueblo y dicen cosas que se supone son verdades. No lo digo yo, lo dice el pueblo. Y mucha gente no lo creemos. Entonces evitémoslo, es lo que yo les decía hace rato, evitémoslo, tengamos una posición crítica y no dejemos que nos convenza este tipo de lobos, ¿no? Con piel de oveja. Creo que, ¿quién sigue, amigo? ¿Said? Sigue Manuel de Chihuahua. Manuel. Buenas noches, de nueva cuenta. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Primero que nada, mi reconocimiento, gran ponencia. Mi duda va encaminada, siempre vemos esta temática y me agradó cómo lo abordó y cómo aterrizó el tema de la comunicación por parte de Goebbels. Pero mi duda es, ¿no han surgido otras escuelas? Porque pues, si bien es una de las que de mejor manera ejemplifica y que siempre ha funcionado incluso en nuestros tiempos, ¿no hay cierta manera de tomarla o hay alguna otra escuela de la comunicación para no caer en estos riesgos que tiene esta comunicación? Yo te diría que sí. O sea, digamos, hay una comunicación parresiástica. Es que son conceptos así medios. Parresía significa el decir verdad, ¿no? Sí hay una comunicación realmente, justamente, fíjate, son los alemanes, la señora Merkel, que dice verdades tan fuertes en muy breves palabras y no se anda con rodeos ni vende espejitos, ni explota como este modelo goebbeliano, ¿no? De explotar todo esto, de inundar las noticias, de saturar a la gente de tantas cosas. Sí es como la antítesis de ese populismo, de esa propaganda agresiva goebbeliana, que es ¿cómo se llama? La sencillez y a la vez la sobriedad de hablar con verdad. O sea, eso sí está
Eso se llama ejercicio parresiástico, que ya habrá también otra oportunidad. Esto viene de los griegos, es hablar con verdad y decir las cosas de manera sencilla. Ven ustedes, ya sabemos todos y todas que las mujeres presidentas, primeras ministras en el mundo son las que han manejado mejor la pandemia. Esa es la verdad. Pues lo han hecho de una manera científica, sencilla, directa, sin populismos, y han salvado muchas vidas, ¿no? Y hablan con verdad, con veracidad, con exactitud. Entonces sí se llama parresía, pero ya lo hablamos luego con una copita de vino tinto. No sé si quién más. Sigue Carla Ivonne Pargas. Venga, paisana. No vais a decir el ejemplo, por Dios. Te lo suplico. Pero bueno, ya supiste cuál. Hola, buenas noches a todos mis compañeros y a Felipe. Sí, no lo voy a decir. Sí, ya sé cuál. Por Dios. Ni modo. Sin alusiones personales para nadie. No soy malinche. Pero bueno. Es pregunta personal. Soy muy olvidadiza y la verdad es que aunque lea mucho las cosas, soy al contrario de la persona que dijiste, que lee las tarjetas y ya las puede decir tal cual las leyó. La verdad, yo no soy buena con eso, pero sí se me graban las cosas que leo. Entonces, si ya estoy como en un aprieto, ¿cómo salgo o cómo me salvo? Muy bien, muy buena pregunta. Sí, mira, sí, hay técnicas que igual deben ser materia de otra charla, pero sí hay técnicas que tiene uno que tener en la cabeza para situaciones ya demasiado complejas. Una de ellas se llama patear el balón o aparentemente decir algo, pero no dices nada y te ayuda a salir de la situación compleja. Esto se llama, este es el cuento de los fenicios, que ustedes lo saben. Ese es el principal consejo, ¿no? Estaba Pepito en la escuela y la maestra les dice, a ver, muchachos, mañana vamos a estudien 3 temas, los romanos, los fenicios y los griegos. Y mañana al azar les voy a preguntar. Yo ya decido mañana de cuáles voy a preguntar, pero por favor estudien los 3. Pepito, que no era tan aplicado, solamente estudió a los fenicios. Y entonces llega la maestra al día siguiente y les dice, muchachos, empieza el examen y el tema son los griegos. A ver, Pepito, háblame de los griegos. Mire, maestra, pues los griegos fueron muy buenos arquitectos, pero los fenicios fueron buenos para el comercio, para la economía, y entonces solo habló de los fenicios. Entonces son técnicas, la técnica de los fenicios es cuando ya no sabes, no tienes el tema, no sabes qué vas a responder, y entonces te tienes que regresar a tu tema cómodo, a donde tú sí lo dominas, ¿no? Entonces, siempre acuérdate de los fenicios. Muy bien, maestra. Por supuesto que los griegos fueron grandes, pero los fenicios, fíjese usted que hicieron esto, ya esto, ya esto, ya esto, y ya te fuiste por allá. Pero son técnicas, ¿no? O sea, hay que repasarlas, hay que estudiarlas. Nadie es sabio, paisa, como lo comentaste. Nadie tiene la memoria privilegiada como otros, no todos la tenemos, pero sí hay técnicas que nos ayudan a resolver y a salir de situaciones complejas, ¿no? Okay. Esa de los fenicios nunca la olvides. Nunca la voy a olvidar. Muchas gracias. Gracias. Súper, secretario. Pues ya están aquí nuestros diputados Héctor Jaime y... De lujo. Y Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador. Sí. Procederíamos a hacer la clausura ya no solo de esta sesión, sino de toda la academia. Obviamente, secretario, muchísimas gracias por ser nuestro último ponente de lujo. Como te lo dije, pues agradecerte por la generosidad de compartir, de compartir tus conocimientos, de compartir todo esto que es tan importante. Ya lo mencionabas del manejo de los medios de comunicación, y lo veíamos también el lunes con el manejo de redes sociales con Mau Troncoso.
que pues hoy en día estar tan hiperconectados hace que los medios de comunicación y las redes sociales sean una herramienta importantísima para los políticos, pero también que se debe hacer con responsabilidad, ¿no? Porque así como pueden ayudarnos, pueden perjudicarnos si no sabemos actuar con prudencia. Y pues agradecerte muchísimo, secretario, por todo tu tiempo, por tu generosidad y por acompañarnos en esta última acompañarnos en esta última sesión. Procederíamos entonces a clausurar. Cedo la palabra, a ver, creo que ya están aquí, ya también son co-host. Empiezo con el diputado Héctor Jaime, pues quien ya lo conocimos en nuestra primera sesión, además de ser diputado federal por el estado de Guanajuato. También es el presidente de la Fundación Miguel Estrada Iturbide y pues a quien agradecemos muchísimo porque la fundación abrazó con muchísimo entusiasmo este proyecto y que agradecemos de verdad infinitamente por acompañarnos, a ti, diputado, y a todo tu equipo que estuvieron al pendiente siempre, y de verdad agradecerte muchísimo. Te cedo el micrófono para si quieres dar un mensaje a los jóvenes que hoy concluyen este programa. Muchas gracias, Said. Muchas gracias, Alan, por la gentil invitación. Yo he sido docente muchos años y cada vez cuando hacemos docencia, haces un examen de evaluación previa para ver cómo llegaron y uno al final para ver cómo salieron. Casi siempre al final salen peor que como llegaron. Espero que este diplomado no sea eso que ocurrió. Ojalá que lo hayan aprovechado mucho. Estamos a la orden de ustedes, por supuesto. Han tenido expositores fantásticos. Yo soy un admirador de Felipe González, que hoy concluyó. Yo me sé otras escenas de Pepito que ahorita no voy a contar, que será motivo de otro diplomado, pero que podríamos platicar muy bien. Felicidades, enhorabuena. Ojalá que sigamos avanzando. Tenemos grandes retos para el futuro próximo. Les dejaría solamente dos tareas. Uno es que Alan pudiera distribuirles el programa de acción política del Partido Nacional y sin duda la plataforma que acaba de ser aprobada por la Asamblea de Consejeros Nacionales y que va a formar parte de lo que de una u otra manera Acción Nacional está defendiendo para tener en el 21 la mayoría en el Congreso Federal. Entonces hago votos porque son 21 paginitas, está muy fácil de leer, y el programa de acción política son 17 páginas, entonces vale la pena que la puedan tener, porque aparte la plataforma está dando como un decálogo y la verdad está muy interesante. Son los temas que teníamos que defender y ponderar en cada uno de las pláticas con los amigos para convencer, y si vamos a ser candidatos para tropicalizarlo si es necesario a la plataforma estatal o a la plataforma municipal que ustedes vayan a tener o a la plataforma legislativa. Entonces, sin más preámbulo, yo espero que sí hayan salido con más dudas con las que llegaron, y eso es lo que va haciendo que crezca el conocimiento. Agradecer muchísimo la generosidad de Alan de permitir a la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que tiene 26 años y tenemos el reservorio digital más grande que puede haber en Acción Nacional, y que por supuesto de cualquier tema y de cualquier historia de Acción Nacional, desde el primer legislador que participó con nosotros hasta la fecha, está a la disposición. Muchas gracias. Al contrario, diputado, muchas gracias a ti por acompañarnos, como le dije también a todo tu equipo, algunos de ellos incluso ponentes, y pues siempre en la Fundación encontramos los aliados para tener ponentes de tan alto nivel como lo tuvimos. Entonces agradecerte a ti y a todo el equipo de la Fundación por acompañarnos en esta iniciativa. Y ahora cedo el micrófono a nuestro coordinador de los diputados federales, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, al también de Guanajuato, diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, y pues creo yo una de las personas más brillantes que tenemos en el partido, un coordinador que también le ha tocado estar en una legislatura bastante complicada y que aún así ha salido, pues nuestro grupo parlamentario, lo decía ya también el secretario Felipe, podremos ser pocos, pero con un debate
que nos hace sentirnos orgullosos a todos los panistas y pues muy bien coordinados por el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Entonces, diputado, te cedo el micrófono. Hola, buenas noches, jóvenes. Algunos son de juventud acumulada, otros ya peinan canas. Sin embargo, hay mucho todavía por lograr. Quiero saludar a Alan Ávila, a Said Miranda, congratularme de estar en esta última sesión con don Felipe González y don Héctor Jaime Ramírez Barba. El 11 de noviembre estuvimos con ustedes al inicio de este trayecto. Y según entiendo, a 10 semanas después, más que un final, se entra a un receso activo. Tuve el privilegio de ser rector en la Universidad de Guanajuato, donde también estudió y egresó el doctor Ramírez Barba, y cuando íbamos a eventos de cierre decíamos que eran recesos activos, no eran conclusión, porque además en el mundo académico y en el mundo de la reflexión no hay conclusiones estrictas, porque el pensamiento no se detiene. Y una de las grandes vocaciones que tenemos en la vida cívica y política del país es la del Congreso. El Congreso es la máxima expresión de la representación popular. Y no es contra los cargos ejecutivos. Estos tienen otra lógica y también son importantes. El lugar más importante es donde alguien puede contribuir, donde alguien puede trascender, donde se toca el alma, el corazón, el proyecto de vida de una persona. Y se manifiesta en una conducta y una actitud que son extraordinarias. El privilegio de servir. Poder tocar el alma y el corazón de una persona. Y en las 4 tareas de los congresos, como son 1, legislar, 2, representar, 3, asignar presupuesto, y 4, el control y la fiscalización, ser contrapeso del Poder Ejecutivo, se manifiesta la vida de la República, y ustedes la han examinado a través de cada una de las sesiones. Estamos en un momento de inflexión muy complejo, de muchas sombras y de pocas luces. A veces nos preguntamos en San Lázaro, y ha sido un privilegio el que el jefe nacional haya depositado en nosotros esa confianza para buscar ser contrapeso, y se resume de alguna manera apretada, limitada, no exhaustiva, en 3 verbos. 1, mantener. 2, contener. Y 3, construir. Y en esta tarea de mantener, contener y construir es de todos los días. El doctor Ramírez Barba es un extraordinario profesor y además ha sido nuestro Quijote en el tema de salud. No hay un segundo lugar ni siquiera cercano a Héctor Jaime en el tema de la salud en el Congreso Mexicano Integral. Y a él le gusta jugar con las palabras y sembrar dudas. Borges señala que la duda es uno de los signos de la inteligencia. Y si hoy tenemos más dudas, nos vamos para arar, sembrar y algún día cosechar. Las victorias no siempre se dan en las votaciones. Es muy frustrante ganar el debate y perder la votación. Pero al final del día, lo que se deja como testimonio, alguien lo va a recoger. Y es inconmensurable. A veces cuando nos paramos en la tribuna y no nos están escuchando, dan ganas de decir lo siguiente, hacer una pausa y comentar: querido diario de debates, te platico. Pues ahora lo que tenemos que hacer es ser ese depósito de confianza. Y confianza es depositar mi fe en una persona. Este es el trabajo de todos los días, en donde se convierte en un derecho
y en un deber. Y hoy lo que tenemos que regresar es a la esencia de la política. Y lo traduzco en 3 partes. 1, la ética. 2, la ciudadanía. Y 3, el acompañamiento al extraordinario partido que es Acción Nacional. Y no estoy seguro que todos militen en el PAN. Lo que sí estoy seguro es que hemos recogido los sueños de Gómez Morín, los de González Luna, de Crisliv Ibarrola, de Carlos Castillo, de tantas personas que han dado extraordinarios testimonios, desde los simbólicos y los reales, pasando por la humildad y el compromiso de Luis H. Álvarez y de todas las personas extraordinarias que hemos venido conociendo en el camino. Saludo este esfuerzo de la Secretaría de Acción Juvenil Nacional. Aplaudo el gran apoyo de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que es una institución nuestra, 26 años, y que tiene el mejor repositorio de los discursos, los instrumentos legislativos, las aportaciones que el PAN ha hecho durante todo este tiempo. Estamos cerrando un año muy difícil. Nuestra generación jamás imaginó el tener este nivel de crisis. Y la crisis significa etimológicamente asumir. 4 crisis combinadas en uno, por decirlo de alguna manera. La crisis de salud y de educación, la de la economía y el ingreso y el empleo que ha dañado a tantas familias, la violencia y la inseguridad, y la falta de gobernanza acompañada de la corrupción y de la propia impunidad. En esto se va la vida, pero también tenemos que tener la capacidad de soñar. Si algo hace el ser humano, a diferencia del resto de la creación, aparte de respirar, desde el primero hasta el último suspiro de vida, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometernos. Y esa es la esencia de la política. La búsqueda del bien común, no el mal común ni el bien particular. El tratar de entender la enorme cantidad de sueños y frustraciones que vamos albergando en el camino, y como ya se ha venido examinando, está en la plataforma del PAN. Y esa plataforma es esencia, no es solamente una forma de expresión, se tiene que asumir en congruencia, porque como señala Pascal, quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. A partir de este momento, en este receso activo, ustedes llevan esa antorcha. No solamente para poder tener mejores condiciones, sino para iluminar la vida de los demás y la vida propia. Todos tenemos el mismo cielo, pero no tenemos el mismo horizonte. Y esa es la dualidad y el reto que tenemos que componer de alguna manera. Hace algunas semanas, en un evento con nuestro gobernador en León, y ahí estaba el doctor Ramírez Barba, comentábamos lo siguiente: nadie sabe la estatura que tiene hasta que la vida le pide que se ponga de pie. Hoy tenemos que estar de pie. Y tenemos que caminar y tenemos que gastar la suela, el sudor y la saliva. Junto con ustedes, me niego a que muera la esperanza. Que Dios nos acompañe. Muchísimas gracias, diputado, por tu gran mensaje. Como lo dije, pues creo que eres una de las personas más brillantes que tenemos en el partido y
creo que en estos minutos lo demuestras con ese mensaje tan motivador para los jóvenes. De verdad, agradecerte a ti y a todos los diputados federales que también, pues aún y con todo lo que implicó el cierre de su año legislativo, pues se hicieron el tiempo. Hoy incluso tuvimos al diputado Javier Azuara, tuvimos a Michelle, bueno, a los diputados jóvenes del grupo parlamentario. Entonces agradecerte por también el respaldo para que esta academia tuviera la calidad que tuvo. Y bueno, cedo ahora el micrófono a nuestro secretario nacional, Alan, pues a quien también agradezco de manera personal por apoyar y respaldar las iniciativas y las ideas que de repente nos surgen a los coordinadores y que pues nos ayuda a tener este tipo de acercamientos con nuestros coordinadores, con presidentes de fundaciones, para tener eventos de calidad. Entonces, secretario, agradecerte muchísimo por motivar a que incluso con la pandemia estas actividades formativas se pudieran hacer realidad, y que incluso creo que dentro de lo malo de la pandemia podemos rescatar que hoy tengamos eventos formativos con un gran número de jóvenes que a lo mejor si hubieran sido presenciales no hubieran podido aprovechar este tipo de eventos, y que incluso tenemos en particular en esta ocasión de 30 estados aquí reunidos. Entonces creo que también hay que ver el lado positivo de la pandemia, y sin duda es uno de esos grandes logros que podemos tener en la Secretaría. Entonces, agradecerte, secretario, y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Said. La verdad es que estoy muy contento con todo este trabajo que se ha venido haciendo, tanto por la academia como otros eventos que hemos tenido durante este momento tan difícil que estamos viviendo como humanidad, pero que sin duda pone en reto a todas las instituciones humanas. El hecho de la diferencia entre una institución que es pasajera y una que es permanente tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad que tiene. Que los retos que se le presentan, sepa esta institución cómo enfrentarlos, cómo afrontarlos, pero también cómo, sin perder su esencia, actualizarse a las necesidades y condiciones existentes. Entonces, en este sentido, pues yo quiero también felicitarlos a ustedes como coordinadores, tanto comunicación como todas las áreas de la Secretaría por haber logrado esto. Y a todos y cada uno de ustedes, pues de verdad me siento muy orgulloso de ver una generación que se está formando, que está capacitando, y que arrastrando el lápiz es como busca más y mejores espacios para que los jóvenes podamos tener representatividad. Viene un momento difícil ciertamente para nuestro país, en el cual los jóvenes tenemos que hacer viva nuestro lema de ser esperanza presente. Tenemos que hacernos presentes y no solamente estar como en un lugar, sino volvernos verdaderamente protagonistas de lo que queremos para el futuro de nuestro país, porque es nuestro presente y nuestro futuro lo que se encuentra en riesgo. Afortunadamente, tenemos las ideas y los valores del alma, que son nuestras únicas armas, que no tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Tenemos eso, pero también tenemos grandes aliados en Acción Juvenil. Hoy este evento se culmina con el apoyo de grandes instituciones que acompañan a Acción Juvenil, como Acción Juvenil ha acompañado a nuestro partido desde su fundación. Quiero agradecer infinitamente al grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, con nuestro coordinador Juan Carlos, que evidentemente a todos nos gusta mucho escucharte, pero sobre todo aprender de ti. Tu gran capacidad, tu talento, pero sobre todo eres alguien que inspira, que motiva, pero que también mueve almas, y esto quiero agradecértelo muchísimo, coordinador. También al diputado Héctor Jaime por el apoyo que tuvimos de la fundación desde el principio, desde que fuimos consolidando esta idea de poder tener candidatos jóvenes, en el entendido que no solamente queríamos tener jóvenes que estuvieran preparados con ciertos temas, sino que la fundación que acompaña el trabajo parlamentario de nuestro grupo estuviera acompañando desde la iniciativa hasta la consolidación con los temas, etcétera, etcétera, y sobre todo también el apoyo del personal de la fundación que nos estuvo acompañando. Pues también, Héctor Jaime, muchas gracias.
Y así como a la fundación, pues también ahora a nombre de todos los ponentes que estuvieron acompañándonos durante todas las semanas de la academia, ahora Felipe González, nuestro secretario de comunicación del CEN, gracias por tu apoyo. Gracias por acompañarnos a los jóvenes, gracias por ahora ya también te tomo la palabra con las capacitaciones que acabas de comentar. Sin duda ya varios me dijeron que sí les interesa, entonces te vamos a estar tomando la palabra con eso. Muchas gracias por acompañarnos a los chavos, a los jóvenes por estar aquí. Y pues contigo también agradecer a todos los ponentes que tuvimos durante estas semanas de formación y capacitación. Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que sin duda le estoy infinitamente agradecido con Dios por la oportunidad que me da en este momento de trabajar de la mano de cada uno de ustedes y haber logrado como generación tanto en este año. Un año tan complicado para toda la humanidad, pero que nos puso a prueba a todos. Y sin duda la pandemia pues es algo que nos deja enormes lecciones, pero también en lo personal yo sí era de los que tenía duda de cómo hacer eventos virtuales y si iban a tener tanto arrastre como lo ha tenido, pero pues la pandemia nos obliga a entender que podemos estar aislados, pero eso no significa que estemos lejos, sí, podemos estar lejos en distancia, pero no en cercanía personal. Y en este sentido, pues tener la oportunidad ahora de reunirnos a más de 200 chavos, más de 2 veces a la semana es algo que antes no lo podíamos contemplar y ahora es una realidad. Y es una realidad gracias a una generación que quiere formarse, que quiere prepararse, que quiere espacios, pero también que no quiere estar aislado, sino quiere estar unido. Entonces, con eso fue la respuesta de Proyecto MX, con eso también fue la respuesta que dimos ahora con Academia 2021 y tiene que dar buenos resultados, en ocasiones como candidatos y en ocasiones como equipo de trabajo. Pero no tengo duda que hoy tenemos una generación bien formada y bien preparada. Y ahora es cosa de que peleemos esos espacios. Entendiendo, como lo dijimos desde el principio, que Academia 2021 era formar y capacitar a jóvenes que levantaran la mano para tener responsabilidades. Pero se los digo de frente, el punto no es ser candidatos por ser jóvenes, sino con el empuje de ser jóvenes y con la preparación entonces dar buenos resultados y levantar la mano. No basta ser joven para ser candidato, pero sí es necesario estar bien preparado, bien formado para hacerlo. En este sentido, pues eso implicará el hecho de dar a la patria esperanza presente. Estoy infinitamente orgulloso de ustedes, infinitamente agradecido con Dios con las oportunidades que se nos han presentado, a todos como Acción Juvenil, independientemente con cargo y sin cargo. Y en este sentido, pues agradezco a todos, a los ponentes, a las organizaciones que estuvieron acompañándonos y pues formalmente también ya con este cerramos este capítulo de Academia 2021, pero les adelanto que vienen grandes sorpresas para Acción Juvenil en las próximas semanas. Y eso implica que, bueno, no les voy a revelar nada porque ya empezaron a ver aquí los coordinadores feo antes de que les vaya a revelar lo que viene, pero vienen cosas buenas para Acción Juvenil. Vienen plataformas especiales en las cuales estaremos ahora también estando en comunicación y coordinándonos, no digo más, pero vienen cosas buenas para Acción Juvenil. Este es el último evento que podemos tener de Academia 2021, pero les espera a todos los que tomaron Academia 2021, la primera etapa y la segunda, les viene en especial a ustedes una sorpresa. Entonces, pues muchas gracias, y bueno, siendo entonces las 8:47 de la noche del miércoles 16 de diciembre, declaro formalmente clausurados los trabajos de Academia 2021 en su capítulo de concejales, pero también ahora en su capítulo de legisladores. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, esto sigue difícil, pero es importante estar unidos, cuidarnos y con ello dar a la patria esperanza presente. Muchas gracias, que Dios los bendiga y a darle con todo. El próximo año tiene que ser nuestro. Muchas gracias a todos. Hasta luego, coordinador. Buenas noches. Alan, hasta luego. Buenas noches igual a todas y todos. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Gracias y felicidades a todos. Gracias, Alan, Héctor. Said, gracias a todas y a todos. Al contrario, diputado, gracias a ti.